tardes y ya se encuentra con nosotros. Y es un placer tenerlo, Fernando Rosa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Muy muy bien. bien. Bueno, Gracias, Mariela. no, Bueno, gracias gracias, a chica, vos. por recibirme acá. Gracias a vos por haber estado presente en este programa, porque varias veces viniste Sí, como actor, como impulsor de la cultura, el teatro, para que se reabran los teatros, para que vuelva todo el trabajo del sector. Y ahora, hace días nos enteramos, asumiste una función pública muy importante y tan sensible también, ¿no? ujú, Como director de discapacidad en el Consejo ujú, Deliberante de Posadas. sí. Contanos cómo se dio y primero, obviamente, todas las felicitaciones y el éxito. Bueno, gracias, gracias. La verdad que estos días han sido de mucho agradecimiento y muchas felicitaciones, muchas palabras de apoyo y cariño, que las tomo a medias, digo, porque siempre digo, las cosas uno no las hace solo, y los pequeños logros o grandes, siempre hay mucha gente atrás. ¿Eh? Sí. Entonces, sería muy injusto decir sí. Pero bueno, te agradezco. Y cómo, primero aclarar una cosa, la dirección es para la inclusión de personas con discapacidad. Ujú. ¿Y por qué me parece importante esto? Sí. Porque estamos tratando, pensamos, piensa esto, es de ayornar a los tiempos que hoy corren, ¿no? Y es importante, no fue inocente, poner la palabra inclusión por delante Ujú. de personas con discapacidad. ¿Mm? Sí. Hay secretarías, hay áreas de discapacidad, salud y discapacidad, digamos, pero Pero no es inclusión. no, claro, pero no es que está mal, digamos. ¿Qué pasa? Primero, ya la palabra personas con discapacidad es un concepto nuevo, porque es un concepto que ha sido también, venimos trabajando, ya no se habla de discapacitado, ni de minusválido, ni se habla de ni se habla desde ese lugar, pero porque hay que ir ayornándose, ¿no? Claro, Porque sí. vamos conociendo, nos vamos informando, nos vamos formando y, y es ahí donde hay que ayornarse, no nos podemos quedar con viejos conceptos. Claro. ¿Eh? Y es así que entonces el tema de personas con discapacidad, poner en primer lugar a la persona antes que su condición, Claro. ver a la persona como sujeto de derecho y como sujeto de derecho también tiene el derecho a ser incluido en la sociedad, ¿eh? En De todos los... Claro. realizarse, de ser autónomo e Sí, independiente. así Eso es. es fundamental. Entonces empezamos a trabajar desde ahí, partiendo desde ahí. Ese es nuestro punto de partida cuando me preguntan cuál es uno de los primeros objetivos que Sí. tenemos. Sí, ¿Eh? sí, sí. Estoy Bien. Y leyendo un posteo que hiciste ujú, en estos días, justamente cuando cerraste la jornada tan importante, cuando asumiste esta función, ¿no? ujú, Agradeciendo justamente lo que estás diciendo ahora, agradeciendo a todo el mundo, pero que también esto también se dio a una que hay que resaltar, siempre hay una decisión política, porque ujú, uno puede tener muy buenas intenciones, de ujú, hecho vos viniste trabajando hace muchísimo tiempo en todos los ámbitos, de sí, incluir ujú, justamente en el teatro, de que, o sea, creo que vos fuiste una persona, como contás en tu posteo, que estuvo muy bueno en Facebook, ujú, de que tuviste oportunidades, ujú, acompañamiento, buena atención médica, todo, que muchos por ahí no lo tienen, pero siempre se necesita también de una decisión política ujú, de abrirte la puerta para que ujú. uno pueda demostrar lo que puede hacer por los otros más allá de uno. Es Eso así. es lo que vos resaltaste, ¿no? Eso es, pero fundamental y en ese sentido, por eso yo digo, yo tuve las oportunidades y destaco, en todas mis operaciones desde muy chiquito fueron en el Hospital Madariaga, el valor de tener la salud pública. ¿Eh? Mi formación fue en la Universidad Nacional de Misiones, la educación pública en las escuelas también, destaco todo eso. Y hoy, en este momento, agradezco muchísimo la oportunidad de que hay un proyecto, Claro. que hay una política, que hay una visión. Ujú. Y agradezco mucho al Frente Renovador, agradezco muchísimo que me dan el lugar, el espacio. Eh, ¿Cómo no estar agradecido? ¿Eh? Donde hay una visión, donde hay un conductor como el ingeniero Rovira, que estamos en esa sintonía y sabe entender esto, porque estamos hablando de innovar en lo tecnológico, pero también innovar en lo social, Exactamente. a innovar con estos conceptos.
Cambiar los paradigmas que venimos de pensamientos limitantes, porque son pensamientos limitantes que se le transmite a la persona con discapacidad. Porque es muy importante tener un buen entorno familiar, social, que no te limite, que te impulse. Que se pueda desarrollar. Entonces, es esto, ¿no? Estar a la altura de los tiempos que corren. Misiones en muchísimos aspectos, gracias al proyecto, está haciendo vanguardias, estamos innovando, estamos en punta. Y en este área tan sensible, yo agradezco el espacio y también le agradezco también a Facundo Sartori, que es quien me convoca y que, bueno, se arriesga y piensa que yo soy la persona adecuada para llevarlo adelante. Excelente, ¿no? Y a partir de ahora, ¿cuál es tu primer proyecto en el que quisieras trabajar, que estás viendo, digamos, que por ahí hay muchas falencias o algo así? ¿Cuál es el proyecto que te gustaría encarar como primera medida? Bien. Sí, esto es importante lo que me parece destacar. Primero que lo que a mí me gustaría, por ahí no es lo que realmente se necesita. Claro. Yo necesito primero establecer, en el municipio vamos a hacer un registro de todas las organizaciones representativas del sector que ya vienen trabajando, porque hay gente que viene trabajando hace un montón, claro. Con personas con discapacidad. También hablar con las personas con discapacidad, pues yo necesito escuchar, saber de primera mano, ir a ver. Eso no tengo. Hay que buscar en Posadas. Entonces tengo que empezar a hacer eso. Un registro estaría bueno como punto de partida para saber a dónde tenés que ir, justamente, ¿no? Ese es uno de los puntos de partida. Necesito tener un mapa. Sí. Claro. Necesito saber, ver cómo están trabajando, escuchar qué les falta, qué necesitan. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Juntarte con los que ya vienen trabajando en el tema como para hacer algo todos en conjunto. Por supuesto que es así. Yo tengo que aprender acá mucho. Yo no tengo ninguna de las verdades más que la propia experiencia de ser una persona con discapacidad. Algunas cosas puedo saber, puedo transmitir desde mi experiencia, puedo compartir, empatizar. Claro, exactamente. En eso sí, pero hay otras las discapacidades, hay muchas diferentes, tanto hay motrices, hay sensoriales, hay psíquicas, cada una tiene su propia complejidad, ¿no? Desde la dirección se va a trabajar también en conseguir o habilitar puestos de trabajo para incluir a estas personas en el ambiente laboral. Mira, bueno, esa pregunta está buena, porque también hay que aclarar. La dirección es un órgano legislativo, no somos ejecutivos. Vamos a tener que conectar con las partes ejecutivas, trabajar en conjunto, por supuesto, que calculo que no va a haber inconveniente porque estamos todos en sintonía, pero sí es importante empezar a discutir esto, a tomar conciencia y hablar tanto con el sector público como con el privado, el tema del acceso laboral de las personas con discapacidad. Claro. O sea, ¿por qué quiero aclarar esto? No quiero venir y prometerle, vamos a conseguir trabajo. Obvio. No. Porque no tengo esas facultades. Si yo pudiera, les daría. Digo, ¿entendés? Quiero ser clarísimo en esto. Pero sí hay que empezar a hablar de estos temas. Se van a presentar propuestas. Del acceso, ¿cómo hacemos para que las personas, porque eso es inclusión real, el acceso al mercado laboral de una persona con discapacidad. Exactamente. Eso es, vuelvo a lo mismo, cambiar paradigmas. Está bien, tenemos una asistencia médica o una asistencia social, pero el discapacidad también necesita ser autónomo e independiente. Y sentirse útil en la sociedad, incluido. Eso es inclusión. Porque eso lo dignifica, eso lo empodera, eso lo hace sentir bien. Sí, eso es incluir. Eso le da derechos, inclusión. Bueno, pero esto es un cambio cultural. Que de hecho, los cambios culturales. Que de hecho, Fernando, muchísimo vos estés ocupando, como vos decís, ya es una muestra de que esto está en todos los ámbitos, se está pensando, por suerte, porque antes no por ahí nadie te daba la oportunidad tampoco, más allá de todo el esfuerzo que uno hacía.
como vos decís, está bien claro porque desde el Consejo Deliberante se van a trabajar en proyectos, incluso en apoyo a los concejales, supongo, para buenos proyectos de inclusión, claro. y que uno de esos también puede Claro, ser cuál porque sería el nexo las desde el leyes, legislativo con las fuentes de trabajo. claro, todo lo que sea las leyes del legislativo te va a ayudar a empezar a regular, a Sí, trabajar sí. con el resto, porque es Sí, cierto, sí, no hay dentro de lo laboral la inclusión, muy pocos lugares incluyen a personas con muy pocos discapacidades. y siempre vinculado al Estado, que por supuesto el Estado tiene que hacerse cargo. Pero el Pero privado, el privado Y el también. privado, como que mira para otro muy lado. cierto. El privado también. Entonces, cambiar la manera de pensar, por eso te digo, cambiar de paradigma, son cambios culturales que son procesos re lentos a veces. Así Cuesta, es. pero ya hemos hecho avances. O sea, antes el discapacitado era o la vergüenza de la familia o se lo escondía, Qué o qué sé yo. bárbaro. Luego pasó el discapacitado a ser solamente visto como o de caridad o de beneficencia y un asistencialismo que ayuda a tapar un bache, pero Claro. no se tiene que quedar en eso. Claro, exactamente. La persona con discapacidad necesita sentirse útil. Claro, que no es un limitante. Que no es un limitante. Y Muy yo sé que hay cierto. muchos profesionales con discapacidad, gente que está capacitada y puede Ejercer trabajar y todo está tipo esperando. de trabajo, Por eso claro. te digo, no quiero decir vamos a dar trabajo, pero vamos a empezar a discutir estos temas. Y tenemos muchos Empezar ejemplos de a eso. difundir, Claro. empezar a hablar, empezar a hacer campañas, empezar a hacer entender al privado, por ejemplo, que te digo. Ujú. ¿Cómo puedo yo vincularme con las empresas privadas y ver por eso también necesito hablar con las organizaciones, ver ¿En qué han avanzado? ¿En qué no? sí, Claro. y en qué porque hay que hacer todo un acompañamiento en cuanto al perfil profesional, el dónde poder ubicar. Sería ideal para mí, te digo, entre las ideas tengo ideas buenísimas, pero Claro. es saber tener un registro, un banco de Y profesionales, de tenés personas ya con un equipo discapacidad. también, porque vas a tener que trabajar en Sí, equipo. sí, sí. Ya tenés. Estamos trabajando, Qué bueno. por eso te digo, por ahora estoy usurpando bastante la oficina de Facundo Sartori. Estoy viendo si el lunes le cambio el cartelito y pongo mi nombre. Y el presidente que va a la otra Digo, oficina, no ¿ves? digamos No, nada. no se va a enterar. No se va a enterar. Y en este Eh. cambio cultural que vos hablás y de inclusión además, también hay que tener en cuenta por ahí la capacitación de las personas en el lenguaje inclusivo, en el lenguaje de señas, Ujú. en la arquitectura de la ciudad, en las Ujú. rampas, en facilitar el traslado de las personas que no pueden caminar como nosotros normalmente Ujú. cuando una vereda está rota o no hay una rampa. Ahí está, me diste algo de lo que me estaba olvidando decir. Y fíjate cómo lo tenemos naturalizado a veces. Me dijiste, como nosotros, normalmente la discapacidad también puede ser algo temporal. Sí. Vos podés resbalarte la escalera esta, Dios Sí, quiera que no claro. pase, te fracturás la cadera De hecho me pasó, me rompí una rodilla y y ya bueno, andaba con la pierna enyesada y no y podía necesitas caminar. usar silla Claro. de ruedas por 3 meses. Exacto. La discapacidad, que ese es un eje también de difusión que quiero darle fuerte, la discapacidad no es solo algo que le pasa al otro, Nos puede es pasar a algo que te cualquiera. puede A pasar. cualquiera. Hay gente que tiene diabetes, después pierde un miembro, pierde la vista. Hay gente que va a jugar a la pelota y se fractura Al los tener problemas de ligamentos, vista, ya 3 tenemos meses una muleta. discapacidad. Qué buen mensaje que da Fernando, porque Claro. eso también aprendemos todos Sí, con yo eso. estoy aprendiendo. Y bueno, hay que seguir aprendiendo justamente porque de eso se trata también una Ujú. ciudad inclusiva, ¿no? Una Por sociedad supuesto. inclusiva, una ciudad posada, como respecto al tema este que dice Jorgelina. Ujú. También está pensado, viste, la ciudad para cualquier persona que tenga discapacidad temporal o no, Ujú. de que esté preparado para todos, ¿no? Exacto. De eso se trata. Una De ciudad, eso. claro, inclusive. Pero también vos nos estás enseñando eso. La discapacidad no es solamente el otro, por Algo esto. permanente, digamos, con el que Que te alguien puede nace pasar con eso, también sino que a te vos, puede pasar. nunca De hecho, sabés. todos los días hay Ujú. accidentes de tránsito donde Sí. Pero la ¿Cuántas pérdida, personas? la pérdida de visión nomás Sí, ya es una claro. discapacidad. Visión, los La verdad que Claro, a veces trasplantados. uno lo piensa. Estoy re contento y feliz de poder estar hablando de esto. Esto ya es un Excelente. avance. Sí, Claro. sí, Porque sí, ya sí. hace un ruido, ¿viste? Sí. Porque es la tercera nota, esta es la quinta, pero en la tercera nota que me pasa esto. Que el periodista, que no lo hacemos de mala voluntad, No, sino porque no, estamos naturalizados Claro, que sí sea. exactamente. Sí, Y tenemos rompiendo moldes, tenemos que deconstruyéndonos. deconstruyéndonos Así y es.
Y me dice el periodista, uno por ejemplo también, sí, porque puede tener a lo mejor alguien, un pariente discapacitado, ¿y cómo hace para conectarte? Le digo, ¿te puede pasar a vos? Claro, Así es. ninguno está ajeno. Y como medio de comunicación, nosotros también tenemos que aprender Ujú. a comunicar. Bueno, eso también es... Bueno, vos sos eso. licenciado en comunicación social, por eso también Uf. tenés una preparación y una manera de llegar también a la gente, porque es verdad. Sí. Sos licenciado en comunicación social, Sí. algo que ninguna de las tres terminamos acá. Sí. Pero somos periodistas. Somos periodistas, pero Aclaremos, quedamos bueno, van a ahí. creer que no, ni siquiera terminamos No, la periodista licenciatura. universitario con título. Soy recibido en la UNAM, como También, dije, sí. que no sé si decirlo fuerte porque no sé qué va a decir la UNAM, que yo ande diciendo estas cosas acá. No, nosotros Pero lo sí, decimos siempre. me dieron el título en la UNAM, no se dieron cuenta. No, un No, genio, eh, Fernando. y es cierto, hay protocolos, porque se va actualizando también, que eso hay que capacitar a los medios, así como hay protocolos, cómo difundo un caso de suicidio, cómo De difundo femicidio. de femicidio, hay un protocolo de cómo Muy me refiero a bien, una sí. persona con discapacidad. Ujú. Que no es ni el enfermito, ni el pobrecito, Así ni es. el... Pero le Muy pasó al mismo bien. presidente que él reconoció su error y se capacitó, comenzó Claro. a capacitarse. O sea, tenemos que Bueno. saber decir, mira, la verdad me equivoqué o no lo sé, Ujú. lo voy a aprender y lo voy a Ujú. cambiar. Así Yo es. creo que eso es una de las actividades que son al corto plazo, que vos me preguntabas, Ujú. porque acá tenemos que trabajar en dos áreas, digamos, Sí. en dos momentos distintos. En uno en el que es ahora, pero como te digo, pensando para adelante siempre, Claro. porque nos estamos sumando a un proyecto que está pensando 10, 20, 30 años adelante. Ujú. Entonces, esto es importante. Podemos hacerlo en corto tiempo, hacer una capacitación para los medios de prensa en cuanto a cómo comunicar esto, que seguramente en cuanto lo podamos Material que tenga y podemos materializar, difundirlo nosotros. difundirlo y también compartir alguna jornada, organizar, eso sería buenísimo. Fantástico, Porque fantástico. ustedes son también un eslabón importante a la hora de Ujú. de empezar a deconstruir o a desarmar ciertas ideas que ya están obsoletas y a adquirir ideas que son inclusivas, digamos. Ujú, así es. Y Contá porque- con este espacio también o con Sí. este medio, te digo acá, para que puedas difundir también cuando Sí, tenés sí. propuestas, Bueno, cosas que quieras transmitir. gracias. Muchas Porque es gracias. muy importante. Sí, sí. Porque uno lo escucha, lo ve y lo entiende. Y hay muchas familias que quizás están aprendiendo con vos y también necesitando de esas Ujú. herramientas, ¿no? Y Sí. por ahí no sabe cómo llegar. Sí, exactamente. Porque las barreras, como bien hablábamos al principio, las barreras son arquitectónicas, parecen, pero también las barreras culturales y sociales son mucho más difíciles a veces de superar. Para la familia con una persona con discapacidad y para una persona con discapacidad. Entonces es importante el trabajo que hacemos todos a la hora de comunicar y de difundir.